Las tres estamos comiendo. Muy buenos días, ahora sí estamos en vivo, pero el saludo inicial de este Versus es muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del horario que nos esté viendo. Días, ¿no? Sí, por eso digo muy buenos días. Pero ¿qué tal que lo ven después? ¿Qué por tal eso, que lo ven exacto, después? pero como se queda aquí guardadito tanto en Sin embargo al aire como en Estudio B, estas señoras, debo de decirlo, Ya nos va a la boca ventanear. llena de, Ya nos va a ventanear. de chocolate. Nos agarraron ya con el quedaron chocolatito. Quedó No me las aventado. aventé. Sí, o sea, Dani así como de... Dice Rodolfo Salas que si ya estamos almorzando, no. Mi tripita en Café y Noticias te dio la bienvenida también, Ah, Dani sí. Barragán. Sí, les dio la bienvenida. Está furiosa. amplificada. Sí, a ver, cuéntanos, ¿qué desayunamos hoy o qué están desayunando ustedes? Si es que están desayunando algo, porque es la hora del desayuno. Temprano. Es temprano, son las 11. Son las 11. Entonces, ¿qué están desayunando? ¿Qué están comiendo? ¿Qué están bebiendo? Unos huevitos. Bebitos con jamón. Ay, no hablen de eso porque me da más hambre. A mí me espera un huevito con salchicha, debo decirlo. Un bebito con salchicha. Tráetelo. Ahorita Lo compartimos. aquí lo ponemos. Una vez aquí en el centro. Para porque picar. Ya les el habíamos versus dicho. desayunando. Versus Sí, ya desayunando. les habíamos dicho que qué tal una typical aquí. No, y no. Nuestras copas. O sea, me va a dar. O sea, Sí, Anabel ya lo hizo. Sí, Anabel. Sí, Anabel. Tu Sí, tía. Anabel ya fue. Tu tía Anabel. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Oigan, gracias por quedarse aquí en esta transmisión. Recuerden que ya todos los lunes a las 11 de la mañana tenemos Versus totalmente en vivo. Dani Barragán, Meme Yamel, Alina Duarte, Perla Velázquez, aquí para todos ustedes que estén bien informados con un tema el día de hoy bien interesante. Redes de corrupción y también medios de comunicación en el caso Aureoles. Es un caso que además destapa pues a los gobernadores también que están prófugos de la justicia. Vamos a hablar sobre este tema y vamos a hablar también al final, nos decía Meme ahorita, oigan, podemos hablar del nepotismo en la Cuarta Transformación, ya lo tocábamos también la semana pasada, pero pues hay que dedicarle y seguir hablando sobre este tema porque quieran o no, ahí va relacionado, ¿no? También con lo que estamos viendo ahorita con todo el caso de Aureoles. Así es que vamos a ver el siguiente video en donde se explica las redes de corrupción, cómo fue también que sin embargo publica aquí en Sin embargo al aire y en sinembargo.mx una serie de investigaciones en las cuales se habla del financiamiento que tuvo con Latinus, pero también el financiamiento para las farmacéuticas y cómo el gobierno de Silvano Aureoles ha estado buscando enriquecerse y esto es lo que les hemos preparado. Silvano Aureoles Conejo fue el último gobernador del extinto Partido de la Revolución Democrática. Dejó el poder en septiembre de 2021 y en octubre de 2022 se destapó él mismo como aspirante a la presidencia. Compitió en el proceso del bloque opositor y no pasó del primer filtro. Hasta ahora, su único legado político está marcado por una red de corrupción que tejió en Michoacán, en el que estaban involucrados familiares y políticos que sobrevivieron a su administración. La unidad de investigación de Sin embargo ha expuesto desde el sexenio anterior algunas de estas tramas que encabezó Aureoles, cuyo círculo cercano recibió un duro golpe cuando 4 exfuncionarios fueron detenidos este sábado por supuesto peculado y malversación de fondos públicos. Las autoridades también informaron que se emitió una orden de aprehensión contra el exmandatario perredista por presuntos actos de corrupción. En marzo de 2021, Álvaro Delgado dio a conocer cómo detrás de Latinus, la plataforma que tiene como estrellas al periodista Carlos Loret de Mola y al actor Víctor Trujillo, hay un amasijo de políticos y empresarios que incluye a la ex subsecretaria Patricia Olamendi, a su hijo Miguel Alonso y al secretario privado del gobernador Silvano Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja. Pero el poder lo tienen Federico Madrazo Rojas y Alexis Nikin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, el rival político de Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco. En enero de 2022, Romina Gándara publicó como primicia que la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación con carácter de alta prioridad en contra de Aureoles Conejo por presuntos actos de corrupción cometidos durante su mandato. En marzo de ese año, se dio a conocer que el gobierno de Michoacán de Alfredo Ramírez Bedoya examinaba a detalle los contratos que por al menos 300 millones de pesos asignó el exgobernador perredista
Silvano Aureoles a las empresas de productos médicos vinculadas al ex candidato presidencial priista Roberto Madrazo Pintado, que a su vez financian el portal Latinus que dirigen el hijo y el yerno de este. Un mes después, el 26 de abril de 2022, el mismo Álvaro Delgado dio a conocer cómo el financiamiento del portal Latinus se sustenta en un presunto esquema de lavado de dinero y desvío de recursos políticos, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República, que detallaba una trama en la que aparecen Federico Madrazo Rojas y Alexis Niking Gaxiola, hijo y yerno del exsecretario nacional priista Roberto Madrazo Pintado, así como al exgobernador perredista Silvano Aureoles Conejo y a otros funcionarios de su administración en Michoacán. En una segunda entrega de la unidad de investigación, se dio a conocer una denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de Silvano Aureoles, que detalla que el perredista tejió una presunta red de corrupción en Michoacán, en la que están involucrados familiares y políticos. La unidad también dio a conocer que las hijas del exgobernador Elizabeth y Sofía Aureoles Geimonat llevaron una vida llena de lujos y privilegios. Viajaron al menos 47 veces cada una a Canadá, Países Bajos, España, Alemania, Francia, Reino Unido y más naciones. Todo ocurrió entre 2015 y 2020, cuando su padre, Silvano Aureoles, fue gobernador de Michoacán y una de ellas presidenta honoraria de la Cruz Roja en la entidad. Ese es solo el preámbulo de todo lo que vamos a estar conversando esta mañana de Versus, así que vaya dejándonos sus comentarios, estamos muy atentas a todo lo que usted también deje para que alimente esta conversación y arranquemos con la plática porque, Alina, vimos, vámonos de este lado de la izquierda Sí. para... O sea, yo soy la extrema derecha. No, eres la extrema izquierda. La extrema izquierda, sí, Sí, va aunque sea avanzando eso que poco a estamos así poco. como- Ah, sí, pues, Sí. tú soy Verástegui. No, mira, aquí, No, pero tampoco te pasa nada. Espérate. mira, aquí no hay tantito, por derecha, favor. ¿ves? No hay derecha. Sí, no hay derecha. Entonces, queda muy bien que arranquemos contigo, Alina, porque estamos viendo ya con este tema de Silvano Aureoles y el caso que se destapa, pues ver los hilos que hay dentro de la corrupción, también con medios de comunicación, cómo han estado aliados. Parte también de lo que ya hemos estado platicando aquí en estos versus pasados es justamente eso, ¿no? Un aparato que han tenido dentro de la oposición para desde ahí, desde medios de comunicación, estar moviendo y teniendo un solo fin, que es también el dinero, Alina. Pues yo creo que este caso de Silvano Aureoles es algo que sistemáticamente se venía haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, negar que hay una parcialidad y una subjetividad dentro de los medios de comunicación y que se refleja directamente dentro de las líneas editoriales. En este caso, no solamente como línea editorial, sino como una estrategia directamente de ataque en contra de un gobierno democráticamente electo, ¿no? Lo de Latinus es como esa cereza en donde vemos esa imbricación directa entre los poderes fácticos y pues ciertos personajes que durante muchos años estuvieron acostumbrados a que así se manejara absolutamente todo, ¿no? Hemos visto que no solamente es Silvano Aureoles, no solamente es Latinus, ha habido una larga lista de comentadores durante muchos años que han estado a sueldo con prestación de favores, ¿no? que refleja, digamos, estas dinámicas. A mí lo que me parece muy importante es que creo que durante la Cuarta Transformación se había enfocado el tema de la corrupción en temas federales, ¿no? Como que siento que ese paraguas estaba ahí, aún incluso en la propia administración del sexenio pasado, en donde se hablaba de Segalmex, como que se quedaba ahí, ¿no? El tema estatal, el tema local, yo siempre decía, ese es el gran reto de la Cuarta Transformación, el cómo se llegan estos debates y estas praxis de evidenciar en lo local y en lo estatal, que es en donde están más enquistados estos nexos de corrupción, del narcotráfico, ¿no? O sea, como que ahí no había llegado. Entonces ahora con Silvano Aureoles creo que es un personaje que ya decíamos representa también mucho de esos otros sexenios, de las formas en las cuales se movían con todo este desfalco de dinero, en donde no pasaba absolutamente nada, en donde se negaban o eran parte de este reciclaje constante de personajes que no tenían un anclaje territorial, social, cultural, ni mucho menos, y aún así se sostenían dentro de estos cargos
políticos. Entonces, yo creo que es muy bueno esta sacudida que significa Silvano, porque yo creo que lejos estamos de creer que es el único caso. Claro. ¿No? Que es, esperemos, estos casos que ahora se sustenten para ver por qué esa intención, ¿no? O sea, por qué aferrarse a estar como parte del aparato estatal. ¿Qué significa ser gobernador? O sea, no es como que la gente escuche, quiero ser gobernador porque tengo este proyecto que quiero implementar, ¿no? Esa no era la constante. La constante era tener la administración de los recursos del Estado y entonces, a discreción, entonces decidir en qué se gastaban. Entonces, yo creo que esto, que es uno de los primeros casos que, pues, es un poco escandaloso, si lo queremos decir. Ya vimos que no solamente es él, se requiere de todo un equipo que por acción u omisión formen parte de este tipo de estrategias. Entonces, pues eso, yo solo espero que se destapen más casos. Sí, se destapan porque también se destapan personajes como Roberto Madrazo, ¿no? Cuando se da cuenta de todos este entramado, en específico también hablando de un medio de comunicación como Latinos, en donde una de las personas que está metiéndole, inyectando dinero, pues es Roberto Madrazo. Entonces, ¿cómo es también esta figura meme y este aparato que se da a conocer, ¿no? Porque en la mañana lo platicábamos en Café y Noticias, Dani ponía sobre la mesa, o sea, esto tiene que ser cada vez más público y no porque seas un medio privado te escudes detrás de ello, ¿no? De decir, no, yo no tengo que rendir cuentas. No, claro que sí, o sea, hay un medio de comunicación de por medio que tiene que decir quién está detrás de ellos. Además, hay que tener muy claro qué es lo que persigue a Silvano Aureoles, como lo veíamos al inicio. No estamos hablando de que, es que se desviaron 200 pesitos, no, estamos hablando de un daño patrimonial que le causa al Estado mexicano de más de 3,412 millones de pesos. Muchísimo. O sea, es muchísima lana, y eso no es lo único. Este dinero en particular, ¿de qué viene? Se le acusa por parte de la Fiscalía General de la República porque desvía este recurso de la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional. Estamos hablando de recurso que venía del gobierno federal para la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional en un estado que sufre mucho de violencia, ¿no? En un estado que es cuna de ciertos grupos de crimen organizado. Donde lanzan la guerra contra el narcotráfico de Calderón, ¿no? Exactamente. Donde lanzan la guerra contra el narcotráfico, donde él no se puede parar ni de broma en Aguililla. O sea, ese es un lugar en el que necesitas, evidentemente, un refuerzo particular en el tema de seguridad y no pasa nada. Según la Fiscalía General de la República, Aureoles autorizó la construcción con sobreprecios de 7 cuarteles. De 7 cuarteles. Un juez de control es cuando empieza con esa investigación y dice, vámonos. Pero, ¿qué es lo que pasa en particular con Silvano Aureoles? Recordemos que cuando llega el actual gobernador Ramírez Bedoya, él estaba evidenciando estos lujos, ¿no? Esta casita con este campito de golf que tenía Silvano Aureoles, ¿no? Que es, evidentemente, ¿no? Como su entradita secreta al campo de golf y a su centro de recreación y relajación a cargo del erario. Y empieza a denunciar varias cosas y nosotros cuestionábamos, bueno, ¿y en dónde están las acciones? ¿En dónde están las denuncias formales? ¿En dónde están las acciones? Porque puedes hacer el señalamiento público, pero ¿y qué pasa con el proceso? Porque estamos hablando de un daño al erario. Cuando llega Ramírez Bedoya, todavía no sé si se acuerdan, que dice que el Estado estaba quebrado. No es que el Estado está quebrado. La pregunta es, si Silvano Aureoles quiebra al Estado, ¿en dónde estaban las denuncias? Bueno, aquí las estamos viendo. Porque estamos hablando de desvío de recursos, de peculado, de asociación incluso delictuosa. Y recordemos que el dinero que sale para Latinos sale del tema médico, que es de estas medicinas o de estas compras médicas que hacía el gobierno del estado de Michoacán a las empresas justamente de Madrazo, que son las que terminan llevando el dinero a Latinos. Entonces, no solamente estamos hablando de un daño al erario, sino que estamos hablando de una asociación que ojalá y veamos que esa asociación y la investigación de esa asociación delictuosa llegue hasta las últimas consecuencias. Si es en el caso de los Madrazo, pues ni modo. Si es en el caso de Loret de Mola, pues ni modo. Ya veremos hasta dónde llega esta asociación delictuosa y hasta dónde llega este desvío. Pero lo que sí es importante es que no las cosas se queden solamente en un señalamiento público, sino que realmente lleguen a las últimas consecuencias. Y ahí es donde también hablamos del letargo o el retraso que se tiene, porque dices, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos conociendo esto? ¿Cuánto tiempo tenemos hablando de este tema? Y es hasta 2025, marzo del 2025, que vemos que se toman acciones. ¿Qué pasó con la Fiscalía General de la República en estos años? Porque es la misma Fiscalía, no ha cambiado.
¿Qué pasó con la Fiscalía General de la República estos años? ¿Por qué hasta ahora? Y de ahí que brincan los del PRD a decir que es una persecución política. Por supuesto que no. Evidencia hay. Lo único que cuestionamos es por qué se tardaron tanto. Quizás en armar el caso, quizás en tener todas las piezas completas, porque Silvano, no sé si se acuerdan que él se sentía muy tranquilo. Sí. Que cuando hizo su gira de la victoria o su gira de la tragedia con el Banquito Verde, que espero que el Banquito Verde esté en resguardo, cuando hizo esta gira... Y los banquitos, porque te acuerdas que lo hizo símbolo también y ya aparecieron ahí banquitos en todos lados. Espero que los banquitos... ¿Tú tuviste el tuyo? ¿Tuviste el tuyo? No, yo tengo el mío. No, eso sí nos queda claro. No, pero a ver, hizo una gira con los banquitos verdes, ¿no? Y era el Banquito Verde. Ahí está, ¿no? El bendito Banquito Verde. Bueno, él se sentía muy protegido. Se sentía impune. Tan se sentía impune que se aventó esa gira de Por Amor a México, incluso quiso ser presidenciable, la utilizó, quiso aplicar la de Xóchitl Gálvez para decir, no, es que yo soy víctima de una persecución del Estado. Lo viene diciendo, quiere hacer campaña política para la presidencia con eso, no le funciona. Y se sentía tan tranquilo que Silvano decía, pues yo no me voy a ir a ningún lado, yo me voy a quedar aquí en México, porque nunca me va a pasar nada. Bueno, trácatelas. Hoy está en calidad de prófugo de la justicia, Silvano Aureoles. Los rumores dicen que si lo habían detenido en Jalisco, que si ya lo habían detenido en Estados Unidos, que si no, que si sí. Bueno, hasta este momento yo estoy en la expectativa de, ¿onta la bolita? ¿Dónde está el Banquito Verde? Pero de que Silvano... Exacto, ¿dónde está Silvano Aureoles? Porque ya hay detenidos funcionarios, solo por mencionar los funcionarios que detienen, por parte de los que sí fueron detenidos: Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad; Mario Delgado Murillo, exdelegado y delegado de Finanzas; y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, hablamos de seguridad y finanzas. Y esto creo que solo es el inicio. Es solo el inicio, porque mira, acá, y voy a enlazar contigo, Dani, porque nos pone Ralph Caninis. Como los gobernadores ponían a su fiscal y los congresos estaban a sus órdenes, hacían lo que querían porque sabían que no iban a ser investigados. Y que ese es otro punto que también decía ahorita Meme, ¿no? O sea, ¿qué tan alto estaba el grado de impunidad y que se sentían tan en ese banquito sentados que nadie me va a tocar, porque pensaban que iba a suceder, ¿no? O sea, que ellos podían seguir, que ellos podían incluso llegar a ser un candidato presidencial, incluso en algún otro momento quizás sí llegar a ese punto de ser el presidente o la presidenta de nuestro país. ¿Qué grado de impunidad también había y cómo han cambiado las cosas ahorita para que eso se empiece a desmarcar de los gobiernos de los estados? Pues sí, un grado de impunidad altísimo, pero también de contar con una clase política que te va a solapar, a pesar de todas las evidencias que haya, ¿no? O sea, lo de Silvano Aureoles es un caso que nos sirve mucho para ejemplificar, porque lo que detallábamos hace unos momentos es las evidencias de cómo se estaba triangulando dinero, de cómo se estaba desviando y dinero de rubros prioritarios, porque cuando se habla de dinero etiquetado, estamos hablando de que es dinero que se va para educación, para infraestructura, para salud y para seguridad, ¿no? Entonces, o sea, es dinero vital para toda la gente, y que se desvíe lo hace todavía más delicado, no solamente por el hecho corrupto de quitarle el dinero, sino porque vas generando carencias, ¿no? Entonces, hay toda esta evidencia que viene desde el 2021, porque además lo de Silvano Aureoles empieza a tejer desde que él era diputado federal, o sea, todavía pasó todo su sexenio, reforzó sus redes de corrupción familiares y empresariales, termina su administración, empiezan a salir estos reportajes 2021, 2022, ¿y qué estaba pasando en 2024? Bueno, él se suma a este juego de la oposición, de su proceso interno para elegir a su candidato presidencial, en el que terminan eligiendo a Xóchitl Gálvez, ¿no? Ya sabemos esa historia. Pero, o sea, a pesar de toda esa evidencia que no estaba ni resguardada con un cajón con llave, ni oculta en periódicos que solamente estaban impresos en 1999, o sea, sino que estaba disponible si uno mete el nombre de Silvano Aureoles en cualquier buscador, aún así, los tres principales partidos de oposición le estaban abriendo las puertas y al menos en apariencia, pues sí le estaban
pues prestando el camino para que él aspirara a ser un candidato presidencial. A eso me refiero con lo grave que es solapar. No solamente es la impunidad de los aparatos de justicia, sino una clase política que solapa. O sea, ahí lo estamos viendo pues muy contento con Marco Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano, los dirigentes nacionales de PRI, PAN y PRD. Entonces, o sea, y no es el único caso. Está lo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que el caso está igual de documentado que con Silvano Aureoles. ¿Y qué estaba pasando? Hace algunos meses estaban defendiendo la candidatura o el lugar en el Congreso de Cabeza de Vaca, a pesar de que quién sabe hace cuánto tiempo no pone un pie en México y quería ser congresista mexicano, ¿no? Que intentó hacer su campaña por Zoom. Exacto, el candidato del Zoom, ¿no? Y se declaró también un perseguido político. Es la máxima. Igual hablando de Zoom y perseguido político, Ricardo Anaya. O sea, estamos viendo que ahí también queda otra vez exhibida la oposición de que es capaz, con tal de sumar a estos en aparentes perseguidos políticos, falsos perseguidos políticos, sumar a delincuentes, ¿no? Entonces, ahorita obviamente ya están muy calladitos porque no pueden estar saliendo a defender a alguien con el que cuentas muchísima documentación. O sea, es que hay mucho de Silvano Aureoles, mucho de su red. O sea, la unidad de inteligencia financiera lo tiene documentado por completo. Entonces, vamos a ver la maroma con la que salen, o el que es el silencio, o el decir que es ahora Claudia Sheinbaum, como ya lo empezaron a señalar, Claudia Sheinbaum la que quiere montar una venganza porque Silvano Aureoles fue a acusar muchas veces a López Obrador con la OEA, ¿no? Entonces ya ven que también es del club de Almagro, ¿no? De fans de Almagro. Entonces eso por un lado, que es otra vez otra derrota para la oposición, aunque nunca es suficiente, ¿no? Y otro tema del que me gustaría hablar, y yo creo que más adelante podríamos ahondar, que es algo que ya hablaba Alina, que es el asunto de empezar a enfocar a los gobernadores y gobernadoras. Yo hace algunas semanas publicaba un texto sobre el síndrome del gobernador consentido, porque creo que con las figuras tan fuertes que hemos tenido en la presidencia, que es la de Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, o sea, con sus niveles de popularidad exorbitantes, como que toda la atención se eclipsa ahí en ellos, ¿no? La mañanera, por ejemplo, también lo que ha generado es que y pasaba mucho con el expresidente López Obrador, pasaba un caso delicado con alguno de los gobernadores y el presidente decía, pero es buena persona, no pasa nada, no, yo lo conozco, tiene mi respaldo. Y ese tipo de respuestas son insuficientes, es más, me atrevo a decir que no son ni siquiera adecuadas frente a casos muy delicados. Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, que es el más reciente, ¿no? De los más recientes. Entonces, creo que sí es necesario ya empezar a separar las figuras partidistas y empezar a poner el foco, en los gobernadores y lo que están haciendo realmente, ¿no? Y quizás eso nos va a llevar incluso a hablar sobre lo del nepotismo que estabas proponiendo para el final. Pero es necesario que ya los gobernadores se quiten ese síndrome de que están consentidos y ya no se escuden en que, me va a defender en su momento López Obrador, es que la doctora Claudia Sheinbaum va a salir a defenderme. Pues no, ya creo que estamos en un punto en el que por el bien de toda la discusión política, por el bien del proyecto de la Cuarta Transformación, cada gobernador se empieza a ser responsable de lo que hace y de lo que no hace. Por el bien de todos, y por el primero bien, sus responsabilidades. Y por el bien, exacto, de la gente, ¿no? Porque también vamos a hablar más adelante de eso, pero también la presidenta ha sido muy enfática en decir, la ciudadanía no va a ver con buenos ojos que estén dándose estos cargos entre familiares. No, entonces, o sea, que se cambien de partidos para... Además. Exacto, que se cambien de partidos, porque como haya una reforma, entonces me cambio de partido y ya no es nepotismo, ya no es reelección. Sí, ya no voy a estar ahí. Además, esto que dice Dani es muy importante, porque también... creo que uno de los... hay muchos retos, creo que siempre que hablamos aquí hablamos del reto de la 4T, bueno, es que en realidad hay muchos, pero en lo que compete a la legitimidad, porque vemos que no solamente es la popularidad, no solamente es la legalidad, hay un factor de legitimidad que tiene que ver con el buen ejercicio de las funciones de un gobierno que responde a las necesidades inmediatas de la población. O sea, yo creo que hoy es indudable que este gobierno tiene, y lo hemos hablado muchas veces, pues muchos factores antineoliberales, ¿no? La redistribución de la riqueza del Estado. Hemos visto cómo en vez de una privatización, hay nuevamente un papel
del Estado en materia energética, soberanía alimentaria, ¿no? O sea, creo que eso ya queda claro. Pero hay otras cosas que fortalecen esa legitimidad, que tiene que ver con, y recuerdo mucho esto de Rafael Correa, en donde él decía que un gobierno de izquierda no es donde no hay corrupción, sino en donde no se permite, ¿no? O sea, porque corrupción va a haber, va a existir, y decir ya no existe por decreto, eso también es muy ingenuo. Más bien es como, y creo que en ese sentido ha avanzado mucho también la ciudadanía, la población y el sentido común hacia la izquierda, en tanto que ya es mal vista la corrupción. O sea, creo que todas aquí crecimos con el PRI roba pero deja robar, ¿no? O sea, todavía escuchando ese tipo de frases, que a lo mejor permeaban más en otra generación, pero todavía era normal, o como que no robó tanto, ¿no? O sea, como que no se hacía escándalo porque no eran tantos millones. Porque ya sabes que así son los políticos, Exacto, ¿no? era un poquito, ¿no? Pero yo creo que eso, en la parte de la legitimidad del gobierno, tiene que ver con cómo se generan esos candados en torno a la corrupción. No se permiten, pero no solo en lo federal, sino también en lo estatal, independientemente también de quién sea el partido. Porque yo sí creo que hubo una oleada, ¿no? En donde lo importante primero era ganar la presidencia, después era ganar las gubernaturas. Yo creo que este es el momento, yo vuelvo a insistir en que estamos en un punto de quiebre, en donde ahora las candidaturas, las gubernaturas, el ejercicio del poder tiene que tender hacia una congruencia, hacia un rol absolutamente de izquierda. Está bien, ya ganamos diputaciones, ya ganamos el Congreso, ya ganamos gubernaturas, pero ¿con qué? ¿Con quiénes? ¿Para qué? ¿Cuál es ese proyecto en el horizonte que se quiere disputar? ¿No? Y ahí es en donde todo cobra sentido, porque entonces la ciudadanía ya no solo está convocada a votar en las elecciones, sino a decidir que también el proyecto por el cual está emitiendo su ratificación en la urna es un proyecto que no roba, que no traiciona, que no es corrupto, que no acepta el nepotismo entre sus filas. Entonces, yo creo que es eso, el cómo la 4T se enfrenta a ser cada vez más congruente, y a mí me alegra mucho porque yo creo que ese síntoma que tú dices, ese síndrome, ¿no? Del buen gobernador, de, ay, bueno, ya me van a apapachar, siento que está cambiando con Claudia, ¿no? Totalmente. No sé cuál sea su impresión, en donde dices, sí, están acostumbrados a eso, y Claudia no va a decir, sí, fuera, ¿no? O sea, no, digamos, ni siquiera es la función de una presidenta que va a decir como fuera, ¿no? Y los patea, pero yo sí creo que el plantear deslindes como el de Laida Sansores, en donde dice, pues yo no estoy de acuerdo. Yo no lo hubiera ¿no? contratado. Aunque después se tomaron fotos, o sea, ese mismo día se tomaron una fotografía juntas y Una la cosa es postearon. el decir y otra cosa es lo que está diciendo. Claro, pero a lo que haciendo. voy es, tiene que ir cambiando. Es que con Andrés Manuel ni siquiera existía eso. Sí, no. Aquí, Solo la foto y ya. sí, es cierto. O sea, con Andrés Manuel, yo me acuerdo, el caso de Cuauhtémoc es el más fresco que tengo. Que hubo un evento incluso en Morelos, donde estaba Cuauhtémoc Blanco y le estaban abuchando a Cuauhtémoc Blanco. Y entonces Andrés Manuel llegó y dijo, es un buen gobernador, él tiene mi respaldo. Y la gente así de, O sea, ese es el momento que más tengo grabado, ¿no? Pero ha pasado con otros. Creo que aquí el punto es, y estoy de acuerdo con las dos, porque por un lado, la función de un gobernante, o sea, del presidente o presidenta, en este caso de la República, no es decir, ¡córranlo! No lo ha hecho ni siquiera con los de oposición, ¿no? Que también los han abucheado. Al de Querétaro lo defendió. Sí. A todos, hasta Maru Campos, o sea, a todos. Sí. Y su opinión, creo que en el caso de Maru Campos es muy clara. Me acuerdo de campaña, ¿no? Que fue como de, bueno, en el caso también, o sea, como política, digamos, como política militante, estoy muy consciente de que la presidenta tiene una opinión muy distinta, porque fue muy público en periodo de campaña. Pero hoy como presidenta los defiende. Pero creo que ahí también debe de encontrarse este punto de la ciudadanía, que no se nos olvide, porque se nos olvida a veces lo que se dijo o lo que se está trabajando. Creo que el caso de Silvano es muy particular. Es más, voy a regresar un poco a la administración de Andrés Manuel. Cuando Andrés Manuel estaba, se acordarán del caso, todos nos acordamos de Ricky Riquín, Profugín, que la Fiscalía General de la República ahí se frenó. Porque Ricardo Anaya no llega a una audiencia, es más, ya se había ido a Estados Unidos, y el juez ya le había dado luz verde a la Fiscalía para que ordenara la aprehensión de Ricardo Anaya por desacato, y que lo presentaran. Nunca la ordenó, jamás. O sea, la Fiscalía General de la República permitió que Ricardo Anaya se quedara en Estados Unidos y no le tocaron ni un pelo, no se lo tocaron que hoy es senador. Tan recuerdo eso que hubo un momento en campaña, cuando estaba Andrés Manuel López Obrador, que Andrés Manuel dijo
que no iban, o sea, que se iban a frenar como todas estas investigaciones por tiempo electoral, para que justamente no recurrieran al perseguido político o es un asunto de campaña y que las frena. Y teóricamente se reactivan después de la campaña. Bueno, no las vimos. El único caso que se mantuvo activo fue el de Cabeza de Vaca, que sí se mantuvo activo, que nos frenáramos con el tema del fuero. Y creo que hasta ahí pasó. No hubo más. Llega la presidenta, llega Claudia Sheinbaum y entonces, digamos que yo veo al fiscal muy activo, ¿no? Dejó de ser un mito. En comparación con lo que era antes. Es que dejó de ser un mito, dejó de ser una leyenda. Al menos ya sabemos que existe, al menos una vez cada 15 días es seguro que lo vamos a ver. Y al menos ya no es una leyenda, ya no es el fantasma de me dicen que hay un fiscal, ¿no? Me dicen, no, ya vemos que existe. Y lo vemos muy activo. Y me hubiera gustado verlo así de activo en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Porque puedo entender que quizás con el presidente López Obrador hubo un cierto de prioridades. Mi prioridad es erradicar pobreza, mi prioridad es programas sociales, mi prioridad es esta, y si se mete en el tema político es un desgaste, hay un desgaste aún mayor del que de por sí tuvo. Pudiera yo entenderlo, pero estamos recayendo mucho en la especulación. Lo que tendría que ser es que la fiscalía, si tiene pruebas, entonces adelante. Y ahí es donde entra lo que la presidenta ha dicho. Si tienen pruebas, denúncienlas. Que es lo que ha dicho, por ejemplo, en el caso de Sonora, que es lo que ha dicho también en el caso de Sinaloa, ¿no? Dos gobernadores de la 4T que, pues, podríamos tener opiniones divididas, sobre todo en el caso de Sinaloa, de Rocha Moya, ¿no? Yo no soy una persona que metería las manos al fuego por absolutamente nadie, y menos si fuera por Rubén Rocha Moya. Pero aquí es en dónde están las pruebas. Y entonces vamos al tema. Hay mucho señalamiento público, quizás hay mucha investigación periodística, pero las fiscalías nos han demostrado que no se van a mover a menos que no tengan denuncias. ¿Y en quién recaen las denuncias? En el caso de los gobernadores, recaen en los gobernadores entrantes, en las administraciones que están ahorita, que si es que vieron que hubo desvío de recursos, y en otros casos, ¿en quién tendrían que recaer esas denuncias? ¿No? Porque puede haber mucho señalamiento, pero recaemos en la misma de la presidenta, ¿no? Te conmino a que hagas una investigación y a que hagas y presentes tu denuncia. Es que aparte creo que ese es uno de los puntos centrales de todo lo que estamos platicando, porque, a ver, con el caso de Silvano Aureoles, están ahí esas pruebas por parte de las investigaciones que tienen dentro de la Fiscalía General de la República, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, están las denuncias. Obviamente se generan estas órdenes de aprehensión debido a que viene también toda una investigación por parte de la unidad, que era lo que veíamos en el sexenio pasado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que muchas veces se quedaba ahí, ¿no? En una orden de aprehensión que se gira y que ya no se detienen a más personas, o lo vimos con el caso de Rosario Robles también, que terminó yéndose cara abajo ese caso, ¿no? Lozoya también, que todavía, de acuerdo con el fiscal, ha sido un tema del Poder Judicial y que ha habido amparos y que ha habido recursos legales. Él se lava las manos, pero hay todavía esa investigación abierta y dice está en curso. Creo que con este caso de Silvano Aureoles justo se abre esa puerta para ver que ya está un segundo piso de la cuarta transformación, ¿no? De decir, a ver, ya tenemos la investigación, tenemos las pruebas, tenemos las denuncias, ahora giremos estas órdenes de aprehensión. Hay 4 personas al menos que ya están vinculadas en este momento a una investigación, que ya están detenidas, que ojalá si se logre concretar una carpeta de investigación, viene todo el cambio del Poder Judicial para que incluso el mismo fiscal Alejandro Gertz Manero no termine también recurriendo a este tema de por un amparo legal que ya no avanzan las investigaciones o que los dejamos libres. Viene todo este cambio, viene un avance, pero que sí se concrete una orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles y que sí lo veamos, ¿no? Porque creo que mucha gente eso es lo que está esperando. Nos preguntaban aquí hace un momento, la corrupción solo se da en políticos, los privados no son parte de estas redes de corrupción. No, al contrario, ¿no? Lo que estamos viendo también con este caso es cómo están coludidos desde el poder político y desde el poder económico. El poder judicial también. Además, cómo estaban en su momento. ¿Cómo es que los fiscales, bueno, que no entran dentro del poder judicial, pero cómo es que desde fiscales hasta jueces terminan haciendo los amparos o fiscales terminan incluso integrando las carpetas de investigación mal? Uno pensaría, o sea, tú lo ves sin ser experto y dices, bueno, es que se me hace ilógico. Y sin ser experto se te hace ilógico. Imagínate a los expertos que tienen años trabajando en las fiscalías. Empiezas a pensar, bueno, ¿y si fue a propósito? ¿No? Que no me extraña. ¿Cuántos gobernadores tienen a sus compadres de fiscales? Ahí estaba el caso de Cabeza de Vaca, ahí estaban casos ahí. Pues la Alianza Federalista, ¿se acuerdan? Totalmente. En 2020, cuando anuncian esta oposición, que son los gobernadores, la que se les terminan cayó. diciendo, también se les cae. Y ahí estaba
Cabeza de Vaca, ¿quién más aparecía? Ospurio, me parece el de Pues todos los, Durango. exacto, de todos Durango, los pues panistas estaban todos, en ese también estaba momento. Campos, ¿te le tocó? No, Maru Campos ya No, ya no le tocó. tocó, ¿verdad? Estaba Javier Pero Corral. estuvo Javier Corral y después de hecho Javier Corral es el que la empieza a romper, porque se empieza a hacer para atrás y de ahí, ¡plop! Sí, ¿Y en dónde está Javier Corral? Diego Sinué. Buenas tardes, senador. ¿Cómo Que estás? también hay otro gobernador ahí, ¿Cómo Diego era Diego Sinué. Sinué? Entonces, son varios gobernadores que, como bien decía hace un momento Dani, ¿no? No es necesario como voltear a ver la oposición, sino también voltear a ver a todos los gobernadores. Y si uno de los lemas de la Cuarta Transformación es que no haya corrupción, que no se permita la corrupción, pues es investigar a todos los gobernadores y no nada más a la oposición. Sí, porque ¿qué tanto se puede poner en vilo? O sea, el proyecto en general, si tienes a tus gobernadores, pues ahí esperando a que las cosas las haga el federal, ¿no? Lo que hacen todos. Ajá, o sea, pero pues se supone que hay todo un proyecto, que hay ideales, que hay una serie de convicciones fuertísimas, como ya lo detallaba Lina, que pues te hace, o sea, la importancia de empezar a enfocar esto es, recuerdo apenas... no apenas, estábamos haciendo un reportaje sobre las alertas de violencia de género y lo que explican ahí quienes son las encargadas de aplicarlas es, aquí no es tanto el asunto federal ni estatal, o sea, la importancia de ir focalizando, de hacer ese zoom a las responsabilidades, porque, por ejemplo, para aplicar una alerta de violencia de género, el principal encargado es hasta el gobierno municipal. ¿Por qué? Porque es el municipio el que sabe dónde falta alumbrado público, ¿no? Ahí, El que debería saber que dónde debería, falta. sí, que debería saber, ¿no? Que, o sea, que está más encargado. Ah, en esa esquina asaltan, en esa esquina han agredido jovencitas. O sea, porque tienen más focalizado. Esa es la importancia de que ya los gobernadores, pues sí, se sienten en su papel, de que también son, pues, agentes de la transformación y no de un asunto de, ay, sí, hago mi comunicado conjunto respaldando a la presidenta, respaldando al presidente, respaldando al partido y ahí ya se acabó toda la tarea. No. O sea, es un asunto de realmente acercarse y empezar a hacer trabajo de calle, ¿no? Ahí no hay de otra. Y me ligaría de aquí con otro asunto que estaba planteando un meme, que es con el que cerraba su anterior participación, que es si también dentro de todas estas tareas de los gobernadores, los que han llegado por parte de Morena, quedan con la obligación de exhibir a los antecesores, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí Ramírez Bedoya, él empieza, apenas cuando llega es cuando publica la imagen de que el búnker y la casa súper lujosa de Silvano. Después como que ya baja el perfil, años después ya tiene al menos un resultado, ¿no? Ahí, digamos, se gana palomita, ¿no? Pero ¿qué otros gobernadores? O sea, si ya se les va a quedar esa tarea de que ya llegas tú por parte del Movimiento de Regeneración Nacional, vas a tener que empezar investigaciones de los que sacaste, o sea, porque, por ejemplo, ahí queda pendiente el Estado de México, ¿no? O sea, que es un tema que yo, la verdad, no pienso soltar, que es, o sea, la llegada de Delfina Gómez Álvarez no simplemente era un asunto simbólico, ¿no? De decir, ya sacamos, el Edomex sacó al PRI, o sea, imagínense la cantidad de documentos que había en la Secretaría de Infraestructura, en la Secretaría de Transporte, en la Secretaría de Finanzas, que son de décadas de priismo, ¿no? Total. Y de un priismo salvaje, ¿no? Que es el PRI mexiquense. Pues, ¿qué hay de todos esos archivos? Pues no sabemos nada. ¿Qué hay de las concesiones que todavía están activas? Por ejemplo, del sistema de transporte Mexibus. Ahí hay muchísima corrupción. ¿Qué sabemos de eso? Absolutamente Lo de nada. las farmacias, también médico. Lo de las farmacias, lo que decían de los fiscales, lo de todos estos despachos, ¿cómo se llaman? Notarías. Las notarías. O sea, hay muchísimo que hacer y creo que también, o sea, salvo estos ejemplos como el que tenemos ahorita de Ramírez Bedoya con Silvano, o sea, hay poco de ese trabajo político que yo creo que también sería muy importante hacerlo, ¿no? Por ejemplo, lo de Américo Villarreal también, hacerle más, meterle más a lo que haya dejado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, bueno, ya no lo hizo, pero Cuauhtémoc Blanco, que llega por el PES, pero después se suma
con Morena, pues ver que había dejado Graco Ramírez, o sea, son muchísimos los casos que tenemos, pero creo que también han optado por nadar de muertito. O como Enrique Alfaro, ¿no? Que hay toda una investigación que se tiene que hacer en ese gobierno de Jalisco y que viene un gobierno igual de Movimiento Ciudadano, se va a investigar qué pasó allí, ya no va a haber esa tarea, ¿no? O sea, es que es como lo del Estado de México, o sea, el hecho de que viniera un gobernador de tu mismo partido y de tu mismo clan, que es el Grupo Atlacomulco, pues también te permitía que tú hicieras y dejaras de hacer lo que te antojara, pero cuando llega alguien más, pues como uno como habitante de ahí o espectadores dices, pues a lo mejor se van a empezar a abrir archivos, pero pues no sucede. Seguimos esperando sentados. Y del otro lado también está, o sea, ¿qué va a pasar dentro de la Cuarta Transformación? Porque veíamos, por ejemplo, estas denuncias que hacía Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, en donde sí, claro, la presidenta dijo, bueno, si hay pruebas, entonces que denuncien. Pero si llegan a acuerdos, si llegan en negociaciones, ya no va a seguir avanzando, pese a que haya investigaciones como la que hizo Dani Barragán para, sin embargo, aquí en torno a toda la corrupción con Ricardo Monreal, y eso nos lleva también a hablar de otro punto, ¿no? O sea, como desde Morena muchas veces se apapachan y se siguen queriendo a este tipo de personajes, que más valdría que en realidad sí terminara siendo evidenciados y exhibidos, ¿no? Porque creo que si hablamos de legitimidad, que es parte de lo que tú decías también, le tendría dando más legitimidad y no solamente una aprobación. Totalmente de acuerdo, de hecho lo ligo a este comentario de Laura CH Chávez, seguramente, mentira. Dice, también toman en cuenta de que a López Obrador le tocó una circunstancia más complicada por la transición de régimen. Claudia tiene mayor fuerza y puede darse ciertos lujos. Es que creo de eso se trata, ¿no? Que en el momento en el que estamos haciendo un cambio de correlación de fuerzas. Claro. En donde un montón de esta gente que hemos dicho infinidad de veces en este espacio funcionó para poder lograr abrir, hacer una ruptura en 2018. En muchas cosas creo para bien, ¿no? En otras tantas, pues no se ve la transformación, a dónde llega, si son más grandes, ¿no? Los intereses de volver a ganar otra elección, a pesar de que no hay una disputa ideológica, política de fondo. Yo creo que es eso, se está tratando de cambiar esa correlación hacia una izquierda que realmente logre materializar un proyecto en torno a educación, a cultura, vivienda, salud. De eso se trata el horizonte, no se trata de quién es el relevo, porque eso también decía Daniel Jadwe, quien pudo haber sido presidente de Chile, en una charla que tuvimos hace unos meses, decía, es que ustedes dudarían de un neoliberal, ¿no? Y todos, pues sí. Y decía, ¿y por qué no dudamos de nosotros mismos que crecimos siendo socializadas en el neoliberalismo, en donde la educación que recibimos fue neoliberal, en donde aprendimos, ¿no?, a vivir en una sociedad profundamente neoliberal? Y creo que eso tiene que ver ahora con los debates que se tienen que plantear. Queremos ganar eternamente curules y tener una mayoría, que yo creo hay cosas estratégicas que dices, bueno, si se llega a ese consenso, sí, pero el pragmatismo es reflejo de la derrota ideológica en otros planos, ¿no? Es decir, concedes la victoria en ciertos curules, pero eso de fondo no te lleva a transformar la localidad, el municipio, tal o cual lugar, o avanzar. Incluso, ¿no? A lo mejor ese pragmatismo te lleva a votar ciertas reformas, pero cuando vienen asuntos de la comunidad LGBT, cuando viene el tema del aborto, entonces ahí no hay nada asegurado. Y ustedes dirán, bueno, sí, vamos pasito a pasito. En efecto, es que este es el momento de seguir subiendo escalones y decirle a la gente que no basta con ir a votar, que hay que involucrarse directamente, y yo también eso digo, es muy fácil, ¿no? La grilla de este lo está haciendo bien, este lo está haciendo mal a lo interno de estas estructuras, pero al final es hasta dónde es grilla, hasta dónde es un reclamo legítimo. Yo creo que esa frontera se divide en tanto la participación activa y de que cada quien asuma su lugar en esta disputa, que las y los periodistas estemos evidenciando, ¿no?, este tipo de contradicciones y ponerlas a debate con el público y decir, bueno, es que al final si ustedes nos están viendo desde Michoacán, pues evidentemente no dirán que estamos mintiendo, ¿no? O sea, es que es una realidad tangible, material, en torno a todo lo que se plantea. O en el caso de Morelos, ¿no? Que sé que hay gente ahí en el chat de Morelos que han ido a talleres, que han ido a dar a Morelos. Y que eso, que esto de Cuauhtémoc Blanco tampoco es, ¿no?, decir como, le estamos tirando. No, es que de eso se trata, de que cada quien asuma esa trinchera y que en este momento, porque yo de verdad también entiendo que cuando se vienen afrentas políticas tan fuertes, ¿no?, en el caso de Estados Unidos, como dices, no hay que cerrar filas, ¿no? O sea, si la presidenta no decide recuperar el territorio robado, entonces no me voy a las filas de la 4T. O en el caso, ¿no?, también de la derecha, que estamos viendo que hay una rearticulación de Verástegui y de Trump, que regresa
Mesa, Calderón, o sea, todo eso estamos viendo y vamos a decir, ay, no, es que hay que, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas, yo creo que hay que cerrar filas, pero este es un momento y un año profundamente valioso, en tanto que, pues sí, hay elecciones en Veracruz y en Durango, pero es un gran momento para debatir. Para organizarnos, para que la gente diga esto no está bien y que se vuelva normalmente un escándalo, que no normalicemos la corrupción si es chiquita y solo si es grande, entonces nos pronunciamos, porque eso es, ese tipo de debates, no le tengamos miedo al debate, es lo que hace congruente a los movimientos y a los partidos. Sí, porque eso nos lleva a hablar ahora sí del nepotismo, ¿no? O sea, cómo también aceptar estos cuadros, que es lo que decías ahorita, Lina, a veces te lleva a frenar, ¿no? Ciertas iniciativas, como es el caso del Partido Verde Ecologista de México, que Manuel Velasco termina cambiando al final esta legislación con una reserva en el Senado de la República. Dicen que en la Cámara de Diputados la van a intentar corregir, sin embargo, pues ya quedó también evidenciado cómo es que este trabajo funciona para esas personas, ¿no? Y esos políticos lo que terminan buscando son sus intereses, nada más y nada menos que eso. Ahora vemos a un Félix Salgado Macedonio que también busca beneficiarse con esta reforma. Bueno, ya también dijo, no, ya no voy a ir, ¿no? O sea, que cierra el pico. Que mejor va a cerrar el pico. Si Morena dice que no voy, no. Pero, pues ya habían dicho Morena también, le tiene que decir. sí, ¿no? O sea, yo sí voy a buscar otro partido. Entonces, ¿cómo es esta parte también, Meme, de estar aceptando estos cuadros, aceptar que cambien las cosas para terminar beneficiándose y quedan exhibidos también de esta manera? Es que es muy triste, porque ahorita lo que están comentando es, se llama la cadena de impunidad. ¿No? La cadena de impunidad es esa. Un gobernador entrante protege al gobernador saliente. Por eso es que los gobernadores salientes siempre tienen interés de que quede alguien afín a ellos, porque saben que los pendientes que dejan, lo que queda ahí, se los va a cuidar el que viene. ¿No? Esa es la intención total. Es como esta regla no escrita. El gobernador que está todavía se va a proteger y va a velar porque el que entre le cuide todos sus escandalitos y que no abra, y que no levante ningún tapete y que todo lo deje tal y como está. Y que sobre eso construya. Pero no puedes construir sobre bases que no son sólidas. No, y eso lo vimos justamente con Andrés Manuel. Por eso es que el contexto es importante. Cuando él llega, toma decisiones, lo hemos hablado mucho, el juicio expresidentes. ¿A cuántos no nos hubiera gustado ver un juicio expresidentes? Sí, pero aquí había varias prioridades. ¿Qué quieres hacer en tu gobierno? ¿Quieres que tu gobierno sea recordado por el juicio histórico expresidentes, pero que no entregó ningún resultado porque te gastaste tiempo, dinero y recursos en juzgar al pasado, pero no en construir el presente? ¿O quieres ser recordado como alguien que construyó sobre el presente, pero que empezó a motivar a la ciudadanía? Bueno, creo que esa fue una decisión bastante clara. Hubo un momento de decir, a ver, vamos al lo que la gente decida, y la gente, venimos de una consulta popular, los procesos de democracia directa son procesos que apenas estamos explorando, que hay que seguir fomentando que la ciudadanía participe, porque no se nos puede olvidar que la ciudadanía es el factor más importante, y si la ciudadanía no se involucra, nada va a avanzar, que ahí también va el tema de las elecciones. Por ejemplo, caso Guerrero. Tienes en este momento a la hija de Félix Salgado Macedonio como gobernadora del estado de Guerrero. Y es Félix Salgado Macedonio el que, ya entrando al tema del nepotismo, primero dice que sí, que se va a aprobar, que todo muy bien, todo muy padre, pero después que siempre no. Ya empieza como que a romper un poquito, como que a cuestionar un poquito, porque sabemos que él es el que quiere ser gobernador. Lo tenemos muy claro. Él es el que era el candidato. No queda como candidato porque no presentan este informe de precampaña y por eso es que lo bajan. Incluso el gobernador de Michoacán tampoco iba a ser el gobernador de Michoacán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él sabemos que es el que quiere y lo tenemos muy claro, tan claro como cuando Marcelo Ebrard dijo que iba a construir la candidatura a la presidencia en el 2030. O sea, así de claro lo tenemos. ¿Qué es lo que pasa? También lo tenemos claro con el caso de San Luis Potosí, ¿no? La esposa del gobernador, en este momento senadora del Partido Verde, quiere ser. ¿Qué es lo que pasa con el gobernador? Él es el que está impulsando a su propia esposa. ¿Por qué? Imagínense cuántas cosas quisiera cubrir o tapar en el gobierno de San Luis Potosí. O sea, el poner a un perfil afín a ti, incluso si es familiar, es una garantía de que vas a blindar lo que está pasando. Creo que incluso debería de ser señal de preocupación el que un familiar directo de un gobernador en turno esté siendo impulsado por el propio gobernador o gobernador en turno para ser gobernador siguiente. Tan debería de ser signo de alerta que es, ¿por qué quieres que alguien tan cercano a ti quede en el gobierno? ¿Qué no hiciste o qué tan mal hiciste las cosas? Que quieres que alguien que te va a proteger porque es tu familia
quede en el gobierno. Porque no es un tema de talentos, no es un tema de interés, no es un tema de interés genuino porque avance, porque perfiles para que el Estado avance, hay muchos. Pero el que quede un familiar tiene ese tinte particular. El que quede un familiar o el que quede un amigo tiene el tinte particular de mantener esta cadena de impunidad en los gobiernos, que es la que tampoco permite avanzar. Porque sí es cierto, todo le echamos la culpa y siempre volteamos a ver al gobierno federal, es el que está en el núcleo de todo. Pero los problemas más graves se cocinan en lo municipal, se cocinan abajito, en lo municipal, en lo estatal, y de ahí ya brincan a lo federal. Y si no volteamos a ver lo que está ocurriendo en lo municipal o en lo estatal, en lo federal vamos a seguir criticando, pero lo federal va a decir, bueno, es que ¿en dónde está la crítica y dónde está el trabajo en el municipal? Entonces hay una enorme responsabilidad que tiene Morena, porque lo deberían de tener todos los partidos políticos, pero la palabra responsabilidad no está en el diccionario, pero Morena sí la tiene. Tiene esa enorme responsabilidad de decir, aquí necesitamos que entren perfiles capaces, no porque es el amigo o porque es el familiar o por la famosa de es que tiene gente, tiene estructura. El partido es el que tiene que tener esa estructura, es la gente a la que tienes que motivar, que salga a votar por un proyecto, no por el primo, del tío, del amigo, porque crees, porque al final no tienes garantías de que te vayan a quedar bien. Al contrario, si son familias, es muy poco probable que destapes el cochinero que ahí está. Yo celebro el caso, por ejemplo, de Morelos, que la actual gobernadora está, pues lo que están las denuncias, en el caso de Cuauhtémoc Blanco, ahí están las denuncias por desvíos. Es que no puedes meter las manos, y creo que esa es la máxima. A ver, si tuviéramos ejemplos de familiares que dicen, pues ni modo, mi papá o mi mamá o mi hermano o mi esposa hicieron esto y pues ni modo, uno diría, bueno, no hay problema. ¿Cuánto va a pasar? Si hasta hay mamás que defienden a sus hijos que son narcotraficantes. ¿Cómo le vas? O sea, eso es indefendible. Sí. Hay mamás y hay papás que no lo hacen, pero hay unos que sí. Entonces, el que sean redes familiares, de verdad, creo que no es garantía de avance, al contrario, es una garantía de retroceso. Sí. Y aquí deja un superchat Eladio. Muchísimas gracias, Eladio, por tu aportación. Y aprovecho también para leer el comentario de Diana. Dice, chicas, la verdad no veo un panorama alentador dadas las recientes y felices incorporaciones a Morena. No tardamos en ver a Murat como prócer de Oaxaca. Yunes ya es el héroe de la reforma al Poder Judicial. Lo hablábamos la semana pasada, ¿no? O sea, no se le debe nada, y lo dijiste, Dani, no se le debe nada a este personaje, pero es también por este pragmatismo que muchas veces termina en la cuarta transformación, ¿no? De aceptemos, se tiene que cambiar eso, y eso es pareciera hacia donde se está dirigiendo, al menos en este segundo piso, Dani, de la cuarta transformación. Sí, fíjate que, o sea, acá en los dos grandes casos de nepotismo de Monreal y Félix Salgado, creo que más que pragmatismo, o sea, sí estamos hablando de pilares políticos del partido, ¿no? O sea, porque pues la muestra es que a pesar de todos los señalamientos, Monreal ahí está en una posición muy privilegiada. Félix Salgado Macedonio está, a pesar de todos los señalamientos que hubo, de las rupturas que generó dentro de Morena, ahí está, y pues está al menos por el momento muy cómodo, ¿no? Entonces, sí lo diferenciaría, porque estamos hablando de que el partido más bien tendría que decir adiós a esas viejas figuras de las que se ha arraigado mucho, ¿no? O sea, es otro tipo de vicio. Está el vicio de andar aceptando toda esta basura, y está el vicio de conservar su basura, ¿no? O sea, así en dos rubros muy distintos. Porque ahorita con lo que decía Meme, o sea, estaba pensando en que a los políticos del partido les gusta mucho hacer spots o videos repitiendo las frases de Andrés Manuel López Obrador, les encanta. ¿no? Pero son malos para aplicarlas. O sea, de la básica de que el pueblo el que piensa que el tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, pues siempre soy muy mala para estos dichos. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. O sea, me voy con lo de Félix Salgado, que me va a servir para ejemplificar lo de los Monreal. O sea, dice, yo no quiero, pero si el pueblo quiere, pues yo qué hago. Ajá, claro. ¿No? O sea, a ver, ahí estamos hablando de que Meme lo decía, hay estructuras, pero hay estructuras que, como las priistas, se activan cada que hay elecciones y saben cómo activarse, saben cómo presionar para que la gente vote de cierta manera, sabe qué ofrecer para que la gente vaya y haga campaña, vaya y vote de cierto, como ellos quieren. Entonces, el que haya una estructura nos remite a un asunto
meramente priista o de una política que ya no queremos, ¿no? Entonces es muy tramposo lo que está planteando Salgado Macedonio de decir, ay, es que yo no quiero, pero la gente no vean las hordas, quieren que yo vaya. O sea, tampoco creo que sería muy hábil de su parte aplicar esa de que no soy yo, es la gente, pero cuando ya incluso por ética, ¿no? Y ahí me digo, por ejemplo, con Monreal. Mucha gente en Zacatecas está cansada, pero si en una elección activas tu estructura y resulta que sí quieren a Saúl Monreal ahora de gobernador, el hermano del actual gobernador y de quien es ahorita el coordinador en diputados, pues ¿qué van a decir? La gente los quiere, pero el partido es el que los está castigando. Entonces, más bien es un asunto de ética, ya no es un tema de que, es que se haga una encuesta y que se vote, no. O sea, ahí es un asunto de principios y de valores y de, por favor, ya que dejen libres a esos estados. O sea, lo de Zacatecas, de verdad, es un caso lamentable, sobre todo porque también los niveles de violencia en Zacatecas, y luego no se pone mucho énfasis en eso, son alarmantes, y además el tipo de violencia que se vive ahí es muy, muy, muy delicado. Para terminar ya este versus es las 11:58, son las 11:58 de este lunes 3 de marzo. Regreso a lo que comenzamos a platicar y dejo la pregunta para las tres, porque incluso en nuestro título de este programa analizamos los hilos de corrupción del último gobernador del PRD, y con esto que estamos finalizando la discusión y el nepotismo, la entrada de impresentables a la Cuarta Transformación, me hace pensar incluso en lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Lo que deja el expresidente Andrés Manuel López Obrador, aguas, porque se puede convertir Morena en el PRD con todos estos bienvenida a los impresentables. Estamos hablando de Silvano Aureoles, el último gobernador de este partido que ya quedó extinto. Entonces también, ¿qué mensaje hay para cada uno de los militantes, pero también para la ciudadanía, de que no dejen que justamente también avancen? Lo has dicho muy bien, Alina, hay mucho trabajo por hacer para la gente, el que siempre estar incentivándolos a que estén informados, a que también pueden accionarse desde su espacio, desde donde están ellos, pero creo que siempre es bueno recordar estos puntos. Bueno, yo volvería a insistir, ¿no?, en que tomar el gobierno no es tomar el poder se disputa absolutamente todos los días, sigue habiendo una lucha, aquí dicen en el chat, ¿no?, algo así como la oposición, dice Salvador Orozco, la oposición más fuerte que tiene Morena es el mismo Morena, y lo hemos hablado aquí, ¿no?, de Morena versus Morena, porque hay una disputa permanente en donde ese proyecto en el horizonte o se mira colectivo o son individuos quedándose con lo que se gana de manera colectiva. Entonces, pues no solamente a la militancia, sino en general a quienes creen que las cosas pueden ser diferentes. Yo en alguna charla les preguntaba, ¿alguien aquí cree que los hombres y las mujeres tienen que ser tratados iguales en todos los espacios? Levanten la mano, ¿no? Y todo el mundo levantaba la mano y le digo, es que ustedes son feministas sin darse cuenta, ¿no? Les decía, ¿ustedes creen que unos cuantos se tienen que quedar con las riquezas y cerca del mundo? Y entonces todo el mundo levantaba la mano y le decía, es que ustedes son anticapitalistas, pero no lo saben, ¿no? Entonces, es un poco hacer a conciencia el horizonte que queremos construir, y ese horizonte tiene que pasar sí o sí porque cada quien asuma su rol en lo individual, pero para construir en colectivo. Entonces, Morena es gracias a la suma de un montón de luchas colectivas durante un montón de décadas. Sigue habiendo luchas porque hoy la derecha no encuentra asidero, no puede disputar como en Argentina, como en España, como un montón en Alemania que ganó la ultraderecha, pero eso no significa que no pueda ocurrir. Entonces, cruzarse de brazos, el triunfalismo es el peor enemigo, y hacer congruente el partido por el que la gente termina votando, aunque no milite en él, pues pasa por hacer estos debates todos los días, por sumarse a los debates públicos, por acudir a las plazas, por afiliarse o no afiliarse, pero que sea de manera consciente, de manera, pues eso, ¿no?, comprometida con que más allá de una credencial uno se está comprometiendo a transformar la sociedad. Así que bueno, pues ahí está. Tanta. Por dos. Ya saben que termina Alina siempre. O sea, yo solamente agregaría, el pueblo pone, el pueblo quita. Sí. Pero tampoco podemos aplicar la de, es que el pueblo dijo. No, aplica, aquí estaban diciendo El pueblo quiere. Aquí estaban diciendo en los comentarios, ¿no? Si el pueblo quiere que caguamee, pues caguamee. Sí, claro, lo decía Rodolfo A ver, Salas. o sea, aplica mucho también la de mi mamá, ¿no? O sea, te vas a aventar del puente si tus amigos que te dicen que te aventes del puente. No. Si Alina dice sí. Sí.
Porque por dos. Porque ¿Qué es por lo que tres. dice Alina? Lo que dice Alina por dos, exacto. Lo que dice Alina es ley. Nada de ley muerta. Es correcto, revivifiquemos leyes. No, el punto es, hay una enorme responsabilidad de Morena de no convertirse en el PRD. Claro. Morena hoy está... O en el PRI. Es que es justo a eso iba. Morena hoy gobierna la cantidad de estados que en algún momento gobernó el PRI. Y estamos viendo el debacle, estamos viendo la destrucción. Ya vimos nunca pensé que yo iba a ver la destrucción del PRD, pero mucho menos me imaginé que iba a ser un priista el que destruyera el PRI. Y ahí está Alejandro Moreno todos los días, fiel a su misión de destruir el PRI. Ya casi no hablamos del PRI. Ya casi no hablamos del PRI. Pero creo que Morena tendría que ver y aprender de esos ejemplos y decir, a ver, espérate. Y no solo de esos, también de los ejemplos de las izquierdas de América Latina, ¿no? O sea, Morena hoy es el partido de izquierda, lo digo y creo lo sostengo con mucha responsabilidad, más importante de América Latina. Porque lo voltean a ver las izquierdas de América Latina y también lo voltean a ver las derechas de América Latina. Lo que hace Morena, lo que hace la 4T, lo que hace el gobierno, lo que hace la presidenta, lo que hizo el presidente, son referencias para varios lugares en el mundo, pero sobre todo tiene un peso muy fuerte en América Latina. Entonces Morena tiene que ver cuáles fueron los errores de la izquierda, ¿no? De la izquierda como tal, en Ecuador, en Perú, en todos lados, voltear a ver qué es lo que pasó allá, que no cuajó, qué es lo que pasó. Es decir, ok, Bolivia, por ejemplo, otro caso. Y voltear y decir, ok, aquí eso es lo que no tenemos que hacer. Y voltear a ver lo que pasó en el PRI y lo que pasó en el PRD y decir, ok, esto es lo que tampoco tenemos que hacer. ¿Y cómo lo evito? No lo evita solamente diciendo el pueblo pone, el pueblo quita. No lo evita solamente diciendo tenemos la legitimidad de 36 millones, porque ya viene la elección del 2027. No puedes seguirlo diciendo y no sostenerlo con los hechos, porque hoy lo decía la presidenta en la mañanera, si se cambian de partido, porque se aprueba la reforma que se prevé que en la Cámara de Diputados la regresen al 2027, cosa que modificará en el Senado, si ellos, pese a eso, deciden cambiarse de partido, el pueblo sí es muy inteligente como para decir, espérate, que es lo mismo que va a pasar con Yunes. Si a Morena se le ocurre poner a Yunes en un cargo de elección popular, no van a votar por él, al contrario, va a perder. Y va a pasar lo mismo si, por ejemplo, Félix Salgado Macedonio se avienta la creación de un nuevo partido o se va a un nuevo partido para no mancharse con los demás, como en su momento lo intenta hacer Pedro Aces con Fuerza por México. O sea, eso ya lo hemos visto, ha pasado. El tema es reescribir la política con nuevos capítulos, no reciclando los que ya tuvimos y dándoles una nueva redactadita para decir, bueno, esta es la nueva política. Por supuesto que no, porque eso de la nueva política también lo intentó hacer Movimiento Ciudadano. ¿Y qué de nuevo nos trajeron? Absolutamente nada. Nada. Sí, yo, siendo ya muy breve sobre este asunto de nepotismo, creo que ya deja claro que a Adán Augusto López Hernández merece marcaje personal. Sí. Porque ya se está manejando y pues está en su derecho, creo, de manejarse con total independencia del Poder Ejecutivo. Digo, este cambio que le hizo a la ley de nepotismo, yo creo que jamás se lo hubiera hecho si la ley lo hubiera mandado Andrés Manuel López Obrador. Pero ya lo hace con Claudia Sheinbaum. Pues sí, como les digo, está en su derecho, son poderes independientes, pero sí creo que merece marcaje personal él y siempre Ricardo Monreal. Y los gobernadores también de la Cuarta Transformación. Exacto. Regresando a este tema. Así que con eso terminamos. Muchísimas gracias por haberse quedado. Se me pasa muy rápido. Ay, ya sí. también tomando. El pueblo pide postcréditos, ¿eh? Pues dejen su me gusta, oigan. Aquí ya saben que los postcréditos se rigen por los me gusta. No, ya, así como se organiza la rebelión de los postcréditos, claro que podemos organizar la revolución de las conciencias. Es correcto, es correcto. Sí, y en realidad, mira, van subiendo ahí los me gusta, así que muchísimas gracias a Raúl Castillejo también por su superchat. Muchas gracias a todos ustedes por haberse quedado, por su me gusta, también nos apoyan bastante. Suscríbanse a Sin embargo al aire, suscríbanse también a Estudio B, donde también tenemos videos muy interesantes y que esta semana además se estrena La Tertulia. Muchas gracias, Dani, muchas gracias, Meme, muchas gracias, Alina, y sobre todo gracias a ustedes por quedarse. Perlis. Gracias, Dani. Ya sí. Perla. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Siempre estamos muy atentas a ellos. Ya se dio cuenta, también la dinámica de este versus cambia. Gracias a todos. ¿Por qué bailan las dos?
Porque estamos Es que felices. está bailando, yo Primera bailo. vez que puedan Baila hacer tú también. postcréditos. No les quiten ese bailecito. sí, súper. Es correcto, es que el pueblo Sí, me a ver, ya, Pedro, Pedro Lucio Bye, que pasen dice un excelente que nos manda 50 pesos lunes. super chat, dice postcréditos se pronostican heladas. Pero ya no Híjole, nos alcanza con lunes. 50 pesos No, por la ni inflación. No, ni media, ni el cuartito. Ahora les contamos el viernes, sí o no. ¿Por qué hasta el heladas. viernes? Sí, heladas. Es que Desde ahorita. vean, Sí, ya se dieron cuenta, quién es la que pone la rebelión. Bye. Que pasen una excelente semana. nomás. Gracias. Vamos bien. comentarios. Nos pone. Además nos dieron muchos superchats. Puedes abrir este último. A ver, Raúl El de Castillejos, Raúl ya lo leímos. $20. Y luego Y luego bueno, ahí está con tenemos meme. ahí está, Nelly. Muchas gracias, Nelly, por tu super chat, por tu contribución y por su me Su gusta. apoyo. Oigan, quiero aprovechar, le quiero agradecer a Omar It's Happening la 4T, porque Oh. uno, ya llegó mi maleta, entonces sí, ya pude traer los regalitos. Sí hubo regalos. Sí hubo regalos. Sí hubo regalos. Sí hubo regalos. Oigan, regalos. me acabo de dar cuenta que Alina Duarte no dejó su me gusta. Ya, like. Pidiéndome el me gusta. Construcción de la democracia no solamente. ¿Con es qué viniendo cara? al programa. ¿Con qué cara, Alina? Mira, estos mensajes oye, dejaron ustedes. ¿escuchaste eso? ¿Qué? Mi corazón rompiéndose. Mira, hizo así. Crush. Algo dice. Rifen algo. Entras No, y espérate. dejas me gusta, Lina. Lo que siempre hemos Ay, entro dicho. directo. Mira, al chat. mira, No, mira, ahí está el no, mío. Fracasé, Muy bien. fracasé. Muy bien, Meme. Tú sí me caes bien. Mucho ojo, Alina. A ver. Oigan, pues muchas gracias. Mucho ojo, Vamos a Alina. rifar a Memi. Me siento como, ¿por cuántos camellos me vas a rifar o cómo está este? Se desbordan las redes sociales y ponen. Sí, ¿no? Bebé dice, pensé que no volvían. Sí. Alina ya está como Obed. Sí, es que Obed tampoco dejaba su me gusta. A ver, saquen los chilaquiles. Creo que en los comentarios el Uy, qué desayuno rico. que más se repetía, aparte de los huevitos, era chilaquiles. Ay, yo soy team enchiladas. ¿Tú eres team enchiladas? ¿Tú eres team chilaquiles No, o enchiladas? chilaquiles. Chilaquiles o enchiladas. Pero Ay, yo chilaquiles amo las rojos. enchiladas, yo verde. ¿Ninguno de los dos? No, pues son lo mismo. Son lo mismo, tortilla. Es que, a ver, la típica receta mexicana Chile. es tortilla, Salsa. chile, salsa. Sí. Puede Algo ser tortilla frijolitos. frita, puede ser con frijoles, pero es tortilla. Sí. Y pollo. Dice Memo, oye, Dani, llegaste más bonita. ¿Verdad que Sí, sí? sí, es cierto. Yo también ya se lo le dije. Ya se me lo estaban dijimos, se lo regañando dijimos, que porque se lo le echo dijimos. flores a la Dani, pero No, pero es se que, a ver, veía bonita. no le hace justicia a la cámara, ¿eh? Sí. No le hace justicia. Cuando yo la Está recién la bien. vi, cuando yo recién la vi, dije, qué preciosa. Le sentó la maternidad. Sí, Sí, dije, así qué con la precioso. piel Se pronostican tersa, embarazos. No. Por culpa de Dani, No, por culpa no, de no, Dani, no. sigue Perla. Ay, chistosa. ¿A quién le dijeron que si estaba embarazada? Nada más te recuerdo. Sí, es cierto. cierto. Que a mí me dijeron que ¿A estaba ti te embarazada, que pasaron la acababa bata? de tener bebé Mira, y yo. yo aquí, No sé cómo agarrada tomar de la eso. silla. Ya que No siquiera, sé cómo Lina. tomar eso. No, gracias. Así estamos bien. Así estamos bien. Dice, lo que dice Alina es totalmente cierto. La gente es la que debe organizarse y actuar. Es cosa de todos los días. Y dejar like. Empezamos por los postcréditos y después vamos a ir a tomar TV Azteca. Ay, sí. Pero dejas like. Pero dejas like, no en el O nada camino. más en TV Azteca vas a dejar like. Vamos ahí. Sí. A ver, cuéntame. A ver. No. Chef K. Ajá, ¿qué dice aquí? Espérate. Ay, van muy rápido. Qué bueno que ya regresó Dani. Ojalá luego... Ay. Ahí. Ajá. Ojalá luego puedan discutir cómo los movimientos antigénero son punta de lanza de la derecha internacional y ahora le están negando pasaportes a personas trans en Estados Unidos. Y todos volteamos a ver a Alina. Sí. Bueno, es que eso es bien fuerte porque creo que hay dos cosas, ¿no? O sea, una es sí las derechas en contra de todos los derechos posibles, pero también el feminismo liberal permite que también luego se disuelvan todas las demandas y terminen odiando a las mujeres porque no se entiende qué es el feminismo, ¿no? Y eso es lo que pasa en Argentina. Entonces yo creo que eso, y digo, de cara al 8M, que ya es este sábado, seguramente Sí. vamos a estar hablando mucho en nuestros espacios de estos días, porque sí es súper importante llenar de contenidos esos A temas. mí me gusta mucho ese tema. Digo, es muy polémico sobre cómo, pues, no sé si es falso feminismo o feminismo blanco.
de cómo pones otras luchas en foco cuando, pues, hay un asunto también de clase, ¿no? Claro, O pero sea, es que eso es más fácil, ¿no? Es más fácil decir la lucha es entre mujeres y hombres a decir hay 10 personas que están concentrando la riqueza, ¿no? El 80% de la riqueza global, una cosa así. Entonces, claro, es más fácil eso de, ay, no, es que las mujeres tal, los hombres tal, cuando en realidad, pues, lo mismo es una mujer trabajadora y un hombre trabajador contra, pues, estos oligarcas que vienen por nuestros recursos, no se explotan, etc. Pero salen con ni machismo ni feminismo igualismo. Sí. Igual. Ahora ya viene el 8M, ¿no? Y van varios comentarios donde nos dicen, tendremos versus del 8M, chicas, y si vamos a hacer transmisión del 8M. Creo que a propósito de este comentario que hacen y del 8M, hay un tema justo, creo que lo hemos comentado poco, pero es, por ejemplo, ¿por qué las ultraderechas están tan en contra del feminismo y del tema del aborto? No es por un tema de, ay, es que la vida, no. Es realmente por un tema relacionado con la producción, con la maquila, ¿no? Con el tema del empleado, ¿no? Si dejas de tener hijos, entonces ya no vas a tener quien va a trabajar. Yo ya cumplí, ya. Feminismo, cumpliste. capitalismo. Ahí tienen mano de obra. ¿Quieren mano de obra? Les damos mano de obra. ¿No? Exacto, pero esa mano de obra va a venir revolucionada. Sí, es no. No, hombre, ya. Feminista. Sí, yo voy a ser la ayudante del kinder Porque feminista. vas a estar aportando a más. Porque, no, o sea, yo porque la voy a dar a ¿Cómo? cuidar. En febrero son las inscripciones. Siguiendo con la lógica del sistema, en febrero son las inscripciones, así que ya sabe quién va a ser aquí la titular de sus talleres. Y Es que, a ver, Kinder. o sea, Yo feliz. el tema de la maternidad, literal, ¿será deseada o no será? Pero es un temón, por ejemplo, en Estados Unidos y con todos estos, porque lo que quieren no es porque, ay, qué bonito que vas a ser mamá, qué padre. No, es porque quieren tener mano de obra. Producción, Es por producción. Imagínate, en el kinder va a regresar la criatura y lo primero que va a decir, ¡viva Chávez! Es que esa es la intención. Y los niñitos, Esa es la intención. Infancia. Que va a llegar y va a decir, yo no voy a ser mano de obra de nadie. Ahí dicen, unas chelas con Alina Duarte debe ser interesantísimo. No. Bueno, se resume en el Viva Chávez. ¿Sabes? Exactamente. Esa es la Dice por frase. acá, ingeniero Javier Ruiz, abrazote, chamacas, desde un lugar del desierto sonorense, ni un paso atrás para la reivindicación de todos los derechos para todos. Oigan, qué padre, a ver, dice más Me dice, Amparte, yo decidí no darle esclavos al sistema. Me acordé de una canción, a parir madres latinas, a parir más guerrilleros para que siembren flores donde existen basureros, dice Pedro Lucio Muñoz Cabañas. No, pues no, bueno. Y además, Dicen aquí, la parte más divertida de los noticieros y versos son los postcréditos. ay, muchas gracias. También Julia Vizcarra andaba por acá y decía que con este cambio de horario le gusta más que ya no se encuentra aquí, puede platicar. Estamos en vivo, así recuerden todos los lunes a las 11 de la mañana versus. Gracias por sus aportaciones, por su me gusta. Y miren, ya hasta tenemos postcréditos. Porque usted lo pidió, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Y pone manda. postcréditos. Y pone postcréditos. Y nos quitan los postcréditos. Bueno, ya va. Correcto. Bueno, ya, adiós. No, ya nos vamos porque hay más cosas que hacer todavía. así A ver, que dice Let gracias, García, bravo señoras. chicas hermosas e inteligentes, felicidades por su programa tan veraz y analítico, hecho por chicas. Viva México, viva nuestra presidenta. Por cierto, qué gusto que no ganó Emilia P. Emilia Pérez. Emilia P. ¿Qué es una Emilia Pérez? Ganó la canción y cuando Sí, entrevistaron... ganó actriz también, ¿no? No, No ganó. Secundaria. secundaria, porque ya sí banearon a la otra señora. A la otra señora. Yo ya les dije, no la he visto y no me gustó. O sea, Exacto, ya- yo estoy igual que tú. Yo vi los comentarios que decían, yo la vi para que ustedes no la tengan que ver y les creí. Sí, no. Dice, si Alina dice que vaya a tomar TV Azteca, voy, faltaba más. Es correcto. Dice Rosario, hasta el próximo lunes. Demandada quedó. En demandada. Próxima demanda de Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Alina Duarte. Pruebas, hay que tomar TV Azteca. Exactamente. Pruebas. Y Aparte pruebas, les encantan el postcréditos, las ¿no? pruebas de medios de comunicación, entonces, gracias, Alina. Sí. Un problema más, ¿por qué no? Dice, chicas, saludos, son unas mujeres a las cuales admiro mucho, dice María Elena Guadarrama. Julia Vizcarra, compartan el programa. Ay, Julia Es Vizcarra, qué buenas correcto. historias avienta Sí. también en Instagram. La neta es que es No, una sí, chulada. Súper rifada, Julia, la verdad. rifadísima. Muchas gracias. Gracias, Sí, Julia. gracias siempre. Sí. Pues ahí está. Ay, pues muchas ahí gracias está. por tantos saludos. Propongo versos y chelas. Ay, no, amistades. No, Hasta el sean viernes. así, no sean Hasta el así. viernes. No, Pero sin imagínense. que se transmita en vivo, por favor. No, es lunes, Yo además. nomás viendo. Ajá. Y tú Bueno, así. existe sin alcohol ahorita, Dani. Cero alcohol. Ay, así no sabe. O sea, sí sabes, sí Sí, tiene saborcito. ¿Te engaña el cerebro?
Pero no. Pero pues O Pero sea, no, gracias. pero mi cerebro es más inteligente y se desengaña. Ok. Mamá de Dani, papá de Dani, no estén viendo No esto. estén viendo esto, es correcto. Que haya transmisión especial del 8M, dicen por acá. Pero es que, Nos tenemos que poner de acuerdo para pero es hacer que, algo es el que, 8M. ajá, o sea, Ay, pero me no tocó hay señal. pediatra. Me toca pediatra. Espera, Brígido Gallegos dice, 3 lindas flores alrededor de la flor de Xochimilco. ¡Ah! no, qué bueno, bonito piropo. Sí, Ay, no, bueno. A Por ver, si eso lo fueras leí. una flor, ¿qué flor serías? Una orquídea. Ah. Ustedes no, miren, es de los postcréditos, ustedes no ven, pero aquí tengo. Acá está ¿se la alcanza cámara. a ver? A ver, déjate la acerco. Miren, tengo El aquí conejote. el tatuaje del territorio que nos robaron aquí y se supone que está lleno de orquídeas. Me encantan las orquídeas y por aquí tengo mi ajolote Xochimilco. ¡Ay, Miren, mi ajolote! ajolotito. Oye, ¿y si se te Pa' ven que las digan. orquídeas? Para que digan. No, casi no se alcanza nada. Una vez se ve. No, una o sea, orquídea. tú Que se te dan. Ay, sí, yo tengo un montón de orquídeas en mi casa. Yo Invítanos. una y batallo mucho para que Ay, no, yo tengo como 10 orquídeas. Amo las orquídeas. Las orquídeas. Bueno, Pero ya bueno, ya chicas, está. vámonos. Es momento de partir. Nos vemos el próximo lunes. No se les olvide compartir, dejar sus me Ya gusta. dejé mi me gusta, lo juro. Qué bueno. Ajá, porque te vi, porque lo Porque puse, la obligamos. porque lo puse. Porque la obligamos en este espacio. Nos Pero vemos bueno. a todos el próximo lunes aquí en punto de las 11. 11 de la mañana. Mañana en Café y Noticias. Bye.